Muy buenos días, mi nombre es Jesús Cárdenas y esta es la segunda parte del curso introductorio de Stata que corresponde al tratamiento de variables. En esta parte aprenderemos básicamente a cortar o quitar observaciones y variables para reducir las bases de datos. También aprenderemos a compactar las bases de datos y también aprenderemos a modificar las propiedades de las variables con el fin de tener una base de datos mucho más organizada. La gran encuesta integrada de hogares tiene 294 variables. Recordemos que eso podemos verlo fácilmente si ingresamos el comando browse dentro de nuestra ventana de comandos. Aquí observamos que tenemos 295 o 294 variables. Aquí en realidad tiene una más porque he creado una adicional que ya más adelante profundizaremos en ella, y también tiene 65.733 observaciones. Pero en ocasiones nosotros no queremos trabajar con una base tan grande, sencillamente con una base más compacta para que sea más sencilla la visualización o sencillamente el manejo de las variables. Lo que nosotros podemos usar es los comandos keep y drop para cortar la dimensión de la base, bien sea en torno al número de variables o en torno al número de observaciones. Supongamos que solamente queremos trabajar con dos variables, en este caso con el sexo y con la correspondiente a la edad. Entonces en ese caso vamos a sostener solamente las variables principales, que serían estas cuatro que tenemos acá en el caso de la gran encuesta integrada de hogares. Las vamos colocando, y la variable sexo y edad. Listo. Ahora, ¿qué comando tenemos que usar? ¿Keep o drop? Esa es la pregunta. Ambos sirven sencillamente para cortar la base, pero dependiendo del número de variables que nosotros queramos mantener o del número de variables que queramos eliminar, vamos a usar un comando u otro por facilidad. En este caso queremos mantener 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, de un total de 294 variables. En ese caso entonces lo más útil es usar el comando keep, es decir, mantener únicamente estas 6 variables, porque si yo quisiera cortar la base para que me deje estas mismas 6 variables, usando el comando drop me tocaría eliminar el complemento, es decir, 288 o 287 variables. Entonces me tocaría hacer el listado de las 287 variables y colocar el comando drop. Entonces sería el ejercicio mucho más largo. En resumen, si el número de variables que nosotros queremos mantener es inferior al número de variables que nosotros queremos eliminar, lo mejor es keep. En cambio, si el número de variables que nosotros queremos mantener es superior al número de variables que nosotros queremos eliminar, usamos drop. Esa sería como la regla práctica. Le damos clic y observamos que solamente nos quedan las 6 variables que nosotros estamos interesados. Es decir, que acabamos de acortar la base en torno al número de variables o de columnas. Igual volvemos a verlo con el browse y miren que nada más tenemos esas 6 variables que estamos hablando. Ahora, no solamente podemos cortar la base en términos del número de variables, sino que también podemos cortarla en lo que se refieren a las observaciones. Por ejemplo, en este caso estoy interesado en trabajar solamente con las personas que tienen más de 10 años, que sería como un aproximado a la población de trabajar. Supongamos que solamente queremos trabajar con los mayores de 12 años. En ese caso podemos usar tanto el keep y el drop para eliminar las observaciones correspondientes o dejar las que nos interesan. Usemos en este caso de manera de ejemplo el drop y le decimos me saque de la base aquellas personas que tienen menos de 12 años. Le doy enter. Y fíjense que me dicen que se han borrado 13.065 observaciones, es decir, a todos los individuos que tienen menos de 12 años, y ahora me van a quedar solo individuos mayores de 12. ¿Cómo puedo verificar ese proceso? Sencillamente con el tab, que ya le hemos usado el comando, y le damos a la variable edad. Fíjense que ya no me aparecen los individuos que tienen menos de 11 años. Entonces, como podemos ver, hemos cortado nuestra base tanto en el número de variables como en el número de observaciones, sencillamente para trabajar en este caso con los individuos mayores de 12 años y discriminados por el sexo. Copiemos ahora los comandos que hemos utilizado sencillamente como para poderlos replicarlo en un futuro dentro de nuestro do file. Entonces esta sería la primera parte de la manipulación de las variables. ¿Qué se refiere en específico? Le voy a colocar un asterisco, cortar una base de datos. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar esto lo correspondiente a los nombres de las variables, a las etiquetas que se utilizan como para darle un mayor orden a lo que vamos manejando y así no nos enredamos dentro del proceso porque de pronto nos confundimos con una variable que no tiene tantas características bien delimitadas. Vale, vamos otra vez a abrir nuestra base de datos como la teníamos. Recorremos esta parte que teníamos hasta acá. Aquí sí lo corremos con la parte del do. Y otra vez tenemos nuestra base de datos completa.
Dentro de esta base de datos encontramos una variable que se denomina P8000. Miremos sus características generales con un tab. Y como nos damos cuenta, no aparece ninguna descripción dentro de la variable. O sea, no sabemos así de buenas a primeras de qué se trataría. Solamente sabemos que tiene dos categorías y su nombre general, pero no sabemos de qué se trata. Entonces nosotros podemos modificar la descripción en general de esta variable para saber realmente de qué variable trata. ¿Cómo hacemos eso? Sencillamente nos vamos a la ventana de propiedades y le quitamos el candadito para poderles cambiar sus propiedades. Nos paramos en la variable que estamos interesados, que es la P8000, y vamos a empezar a cambiar el nombre. Miremos acá la distribución que presenta. Alrededor del 50% o el 52% de los individuos pertenece a la categoría 2, alrededor del 47% pertenece a la categoría 1. Esta variable en general ya ustedes pueden presuponer que se trata de la variable sexo. Entonces vamos a colocarle ese nombre, sexo. Listo. Fíjense que apenas yo le doy enter o me salgo de la casilla, inmediatamente ya me la renombra. Y el comando que se utiliza para nombrar o renombrar la variable es rename. Como se dan cuenta, la estructura es la siguiente: primero va el comando, luego va la variable tal cual como se llamaba anteriormente, y luego va al final el nombre de la variable que le vamos a dar para que ella adopte. En este caso fue sexo. Vayamos como siempre guardando nuestra información dentro del do file. Y ahorita le colocamos el nombre a todo lo que hemos hecho. Ahora, ¿cómo nos va quedando nuestra variable? Vamos viendo paso a paso. Si se dan cuenta, lo que acabo de hacer es tratar de buscar la variable P8000, o sea, como la teníamos anteriormente, pero ahora me dice que la variable no fue encontrada, o sea, nos genera un error. ¿Por qué? Porque ya le cambiamos el nombre. Entonces es una sencilla forma de saber si lo hicimos o no lo hicimos bien. Si yo le doy entonces sexo así con el nuevo nombre, ya me aparece la variable con la primera descripción útil, o sea, un nombre que ya nos daba una idea en general de qué se trata. Lo segundo que se le puede modificar son los labels, o digamos con una descripción general de la variable. Nos ubicamos en esta parte, le damos clic, le colocamos el nombre o la descripción que nosotros queramos. Llamemos la variable que distingue el sexo. Le damos enter y nos genera inmediatamente la etiqueta correspondiente para esa variable. Fíjense de nuevo en la sintaxis que se presenta. Primero va label variable que corresponde al comando en general, luego va la variable y la respectiva etiqueta que le estamos colocando, y pues eso va colocado entre comillas. Copiamos y vamos al do file para ir guardando nuestra información y miremos cómo nos va quedando la variable. Fíjense que ahora aparece el nombre y la descripción, que es el último que podemos modificarle, los códigos que están dentro de la variable o los valores que permite esa variable, que en este caso es 1 y 2. En este momento no sabemos exactamente qué vendría siendo el 1, qué vendría siendo el 2, pero 1 en este caso lo vamos a llamar hombre y 2 mujeres. Normalmente la distribución de la población es un poco más favorable para el caso de las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos para modificarle esos códigos o esos posibles valores? Yendo a esta parte que aparece acá, que se llama value label. Entonces, para eso lo que tenemos que crear primero es una etiqueta. Vamos entonces a los puntos suspensivos, le doy crear etiqueta, le coloco el nombre respectivo, sexo, puede ser cualquier otro nombre que ustedes le quieren dar. Puedo colocarle también sexo 1 y 2, como ustedes quieran llamarlo. Entonces este sería el nombre de la etiqueta que le vamos a asociar posteriormente a esta variable. Entonces tenemos que darle un nombre o una etiqueta, asociárselo a cada uno de los valores. Entonces el valor que nosotros tenemos acá es 1 y 2. Al valor de 1, como les dije, le vamos a colocar la etiqueta hombre. Agregamos y fíjense que aquí en este pequeño recuadro nos va saliendo el código con su respectivo nombre asociado. Luego el siguiente valor, que es el 2, le colocamos la etiqueta de mujer, le damos a agregar nuevamente y por último le damos OK para terminar de crear la etiqueta. Ahora fíjense que tenemos al final una nueva etiqueta que se llama sexo 12, que es la que acabamos de crear. Sin embargo, hasta aquí solamente hemos creado la etiqueta, todavía no se la hemos asociado a la variable sexo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Sencillamente lo de siempre, hacemos un tab a la variable sexo y fíjense que todavía nos aparecen nuestros valores de 1 y 2. Entonces hace falta asociársela a esta variable. Para eso lo que tenemos que hacer es irnos otra vez a la pestañita, buscar la etiqueta correspondiente y fíjense que ya acá me la acaba de asociar. ¿A través de qué comando? Label values. A la variable sexo le está diciendo que le está anexando la etiqueta sexo 12. Verifiquemos que el proceso estuvo bien hecho y efectivamente nos damos cuenta de que ya no aparecen los códigos de 1 y 2, sino que aparecen las etiquetas respectivas de hombre y mujer. Entonces nuestro proceso fue exitoso. Llevemos todos los comandos que hemos utilizado al do file y los explicamos de una manera rápida para hacer un breve repaso.
En general, con estos comandos lo que podemos es cambiar las características de las variables. El primer comando que utilizamos fue rename, sencillamente para renombrar cualquier variable. El segundo comando que utilizamos fue label variable, para darle una etiqueta o una descripción general a la variable. En este caso le colocamos esta etiqueta. Fíjense la estructura nuevamente, comando, nombre de la variable que vamos a colocar la etiqueta y la etiqueta entre comillas. Y esta última parte que tenemos acá, o sea que corresponden a estas dos líneas, la 16 y la 17, es sencillamente para agregarle unas etiquetas a los códigos o los valores permitidos por esa variable. Lo primero era crear la etiqueta con este comando label define, colocándole acá el nombre respectivo de la etiqueta y asociándole a cada valor la etiqueta correspondiente. Y luego que tengamos creada la etiqueta, se la asociamos sencillamente a través del comando o del uso del comando label value. Y listo, con eso hemos cambiado las características en general o las descripciones de las variables para comprenderlas de una mejor manera y no equivocarnos en un futuro en la utilización de las mismas. ¿Qué otra cosa son útiles dentro del proceso de manipulación de variables? Utilizar los comandos encode y dstring. Vayamos nuevamente a nuestro browse. Si se acuerdan que les había mencionado que existían diferentes colores para las observaciones que aparecían dentro del browse. Igual del edit, había un color azul, un color rojo y un color negro. Les decía en general que el rojo correspondía a variables que habían sido almacenadas como texto, mientras que el negro eran variables que habían sido almacenadas como número. Todos los caracteres, los valores numéricos pueden ser fácilmente trabajados en Stata, pero para el caso de los que son caracteres alfabéticos, Stata no los puede trabajar de la manera convencional. Este es el caso, por ejemplo, de pensionado. Si uno intentara, en un futuro vamos a ver cuáles son los comandos que se pueden utilizar para sacar un promedio de los pensionados o el número de pensionados en total. Stata no te lo sacaría de una manera tan sencilla, sino que toca hacer unas modificaciones para su tratamiento. Un ejemplo sencillo, que nos estamos adelantando un poco. Este es el comando generar, que sirve para hacer ciertas operaciones básicas. Si por ejemplo yo quisiera sumar las variables edades por alguna razón, llamemos a esa variable de edad doble y solamente sumaríamos la edad dos veces, esto es completamente posible, en el sentido que nos arrojaría un resultado. Miremos, con un browse como siempre para revisar los resultados, aparece nuestra variable inicial, que es la edad, y la nueva variable que fue constituida a partir de esta variable. Pudimos realizar entonces esta operación sin ningún problema. Vayámonos a hacer la misma operación pero para otra variable, esta que aparece almacenada como texto, raíz. Supongamos que estamos interesados en tener raíz doble también. Y miremos qué pasó con esa suma. Aparentemente él me dejó ingresar la suma, pero vamos a darnos cuenta de algo particular. Como siempre revisamos la variable inicial que es raíz y nuestra nueva variable para ver si la fórmula funcionó. Y fíjense cuál fue el proceso de la sumatoria. A diferencia del anterior, que en realidad sí nos hizo una suma, por ejemplo a una variable, una edad de 64 años, al sumarla dos veces me daba un valor de 128, en este caso me daba la adición horizontal de la variable, o sea 10 y 10. Entonces el proceso de la sumatoria fue completamente diferente dependiendo de la forma como estaba almacenada la variable. Si estaba negrita, era un carácter numérico, me hace una suma tal cual a través de las operaciones aritméticas que nosotros conocemos, mientras que si este valor estaba almacenado como un texto, él no me hace las operaciones aritméticas, sino que me hace una sencilla adición de caracteres. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque dependiendo de las ocasiones vamos a hacer una operación u otra. Por ejemplo, si realmente estuviera interesado en hacer la suma aritmética de esta variable, en ese caso debería utilizar un comando para reconvertir la variable raíz para que la almacenen como caracteres numéricos, y eso lo haríamos a través del comando dstring. Dstring raíz, replace. Me dice ahora que esa variable ahora tiene todos sus caracteres numéricos que han sido reemplazados. Observemos esa variable que pasó ahora. Y miren que ahora sí me aparece en negro, es decir que ha sido almacenado como un número. Entonces ahora sí puedo hacer la suma aritmética de la misma. Entonces volvamos a generar una variable cualquiera, raíz doble 2, para que sea diferente de la anterior.
y verificamos que nuestra suma aritmética fue exitosamente realizada. Fíjense que solamente con la transformación de la característica de esa variable, es decir, de que si ven estaba almacenada como texto y ahora yo la modifiqué para que la almacenara como número, ahí ya puedo hacer las operaciones aritméticas comunes. Entonces en ocasiones se nos va a presentar ese problema de que la variable es reconocida como si fuera texto a pesar de que tenga un número y nos toca modificarla sencillamente esa característica para poder hacer las operaciones simples que conocemos. Y en otras ocasiones pues también la podemos transformar caracteres alfabéticos para hacer en este caso la adición de caracteres. Para eso utilizaremos el comando contrario al string, que sería este que tenemos en pantalla, que se llama toString. Raíz, replace, fíjense que la misma estructura, el comando, la variable y decirle que me lo reemplace, y ahora nuestra variable nuevamente debe salir como si fuera almacenada como texto. Llevémonos entonces rápidamente lo que hemos utilizado hasta ahora, hasta el do file, y los explicamos rápidamente. Listo. De string, para convertir toda variable que ha sido almacenada como texto pero que en realidad era un número, y toString para el proceso contrario, para convertirla a texto siendo de que había sido reconocida como número. Y lo último que nos hace falta es el comando encode. Es para poder trabajar con algunas variables que definitivamente no podríamos hacerlo si no le asociamos un número. Vayamos a nuestro browser y este es el ejemplo clásico, una variable que esté en texto completamente. La P6240S1, fíjense que es texto y por ende va a ser almacenada como tal. Para trabajar con esta variable normalmente lo que hacemos es crear una nueva variable que aparezca en este color, como lo vemos aquí en azul, y que le asocie a cada uno de los valores de la variable un número para poderla trabajar. Y eso lo vamos a hacer a través del comando encode. P6240S1, le decimos que nos genere una nueva variable que se llame P6240, pongámoslo con mayúscula para diferenciarlo, S1. Le damos enter. Como ven, el comando entró de manera exitosa y ahora verificamos qué pasó con estas dos variables para entenderlas mejor. Listo. ¿Qué observamos acá? Nuestra antigua variable, que son caracteres alfabéticos, y nuestra nueva variable que aparece, o sea que en pantalla lo vemos como caracteres alfabéticos, pero que tiene un número asociado. Por ejemplo, viajando me va a tener el número 1326. Entonces este 1326 viajando debe ser también 1326 en la siguiente. Si se dan cuenta, este es el valor. Viajando acá también nos da 1326. Mencionado de tener otro valor, o sea diferente de viajando, en este caso es 1040. Hemos logrado nuestro cometido de tener un número asociado a cada uno de los valores posibles de esta variable, y con esto nos será mucho más fácil realizar diferentes procedimientos como crear variables o realizar diferentes operaciones aritméticas a partir de esta nueva variable. Llevemos otra vez nuestro comando a la base y en general, para resumir, el encode nos permite generar nuevas variables como lo hizo acá, de tal manera que le adjudique a cada uno de los valores de la variable que era completamente texto, le asocie a cada uno de esos valores un único registro, un único número. ¿Para qué? Para poder realizar los procedimientos normales de las operaciones aritméticas que estamos acostumbrados a hacer. Vamos a llamar a esta parte modificar de texto a número y viceversa. Listo. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Hemos aprendido a modificar las descripciones de las variables, como nos hemos dado cuenta acá, a cortar una base de datos y también a cambiar los valores de una variable de texto a número y viceversa. Ahora lo que vamos a aprender es a combinar las bases de datos. En ocasiones tenemos dos matrices, una matriz principal, normalmente la más grande, y una matriz secundaria que es la más pequeña. Y la idea siempre es anexar más variables o adicionar más observaciones o ambas cosas. Eso es lo que uno normalmente realiza con el procedimiento de combinación de base de datos. Porque uno hace las combinaciones de base de datos para tener dentro de una misma base toda la información que a uno le interesa trabajar. Para eso entonces se utilizan dos comandos, el append y el merge.
El merge es útil para adicionar columnas o variables. Llamemos a eso unir una base de datos. Es decir, me estoy refiriendo sencillamente a adicionar más columnas o más variables. Mientras que append nos sirve para adicionar más observaciones. Llamemos eso un proceso de pegado. Entonces siempre que hable de pegar me estoy refiriendo a adicionar más observaciones o filas. Veamos un ejemplo de cómo podríamos unir o pegar observaciones. Démosle clear para eliminar lo que anteriormente habíamos realizado. Le damos acá en el do para correr y volvemos a abrir nuestra base de datos. Pongamos un ejemplo. Vayamos un momento a la base de datos de la gran encuesta integrada de hogares. Entramos al mes 1 del año 2014. Y acá nos aparecen las secciones de la gran encuesta integrada de hogares, que vienen diferenciadas básicamente por las combinaciones de los módulos con los respectivos dominios geográficos. Por ejemplo, para área tenemos el módulo de características generales, de desocupados, de fuerza de trabajo, de inactivos, otras actividades y ayuda a la semana, vivienda de hogares, etc. Y estos mismos módulos se van a repetir para cada uno de los dominios gráficos, que son en este caso cabecera, resto como se dan cuenta acá, y área. ¿Cuál es la diferencia técnica que vamos a encontrar entre un módulo y otro? Pues que tienen diferentes variables. A fuerza de trabajo va a tener información diferente de ocupados. Ocupados tiene variables únicamente para los individuos que fueron reportados que se encuentran trabajando. Mientras que fuerza de trabajo sirve sencillamente para hacer un filtro y empezar a constituir las diferentes poblaciones de trabajar, la población ocupados y la población desocupados y los inactivos. Mientras que en área es claro que en los dominios gráficos la diferencia se da en cuanto al número de observaciones o de las personas que fueron entrevistadas. Para hacer el proceso de unión, en este caso, de las variables, por ejemplo, características generales, lo quiero unir con el módulo de ocupados, debo conocer las características en general de estos dos módulos. Y dentro de eso lo más importante que necesitamos saber es la ruta de estos módulos. Vamos en este caso a abrir un momento el módulo de características generales. Listo. Esto que tenemos acá, entre comillas, recuerden que es la ruta de trabajo donde se guarda el archivo. Miremos un momento cuántas observaciones tiene características generales para área. Tiene 30.406 observaciones. Y el otro módulo que nos interesa adicionar es el de ocupados. Acá tenemos 25.689 observaciones. Es decir que en teoría, en términos del número de observaciones, este módulo de ocupados es inferior. ¿Por qué razón? Porque todos los individuos que aparecen en diferentes módulos deben aparecer dentro de características generales. Porque esta es la matriz principal, la más grande, la que tiene todas las observaciones. Mientras que los ocupados corresponde a los individuos que solamente pueden responder dicho módulo, entonces es una parte o una fracción del grupo general. Ahora, ¿por qué tengo aquí en la ventana de resultados las ubicaciones de los dos módulos? Porque esto es importante para hacer el proceso de unión o adición de variables. Antes de mirar el ejemplo de una unión, sencillamente miremos la secuencia lógica del procedimiento de dicha operación. En este caso, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta estos pasos. Conocer el identificador del elemento de emparejamiento, conocer la ruta de la base secundaria, abrir la matriz principal, realizar el proceso de pegado con el comando merge y por último verificar el proceso de pegado. Vamos a entender cada uno de las cosas que aparece aquí que de pronto no estamos un poco familiarizados. Por ejemplo, el identificador, en este caso son las variables consideradas como el elemento de emparejamiento. ¿Eso qué quiere decir? Es como el registro único o la cédula de cualquier unidad estadística. Abramos por ejemplo un archivo para ponerlo en contexto. Vamos aquí a los archivos del primer trimestre de 2014, el mes 1, y abrimos el de características generales para área. Esta base de datos va a tener, digamos, una cédula o un registro para poder identificar a cada uno de los individuos de los cuales estamos hablando. Por ejemplo, si la unidad estadística fuera la vivienda, su cédula correspondería a directorio. Ese sería entonces el identificador de una vivienda. El identificador de un hogar sería directorio más secuencia P, esta variable. Y el identificador de una persona sería directorio secuencia P orden, porque no está diciendo a qué individuo en particular se está refiriendo en el orden dentro de un hogar en particular, que es el directorio secuencia P. A eso es lo que nosotros nos referimos acá con el identificador.
Ahora otra cosa que nos aparece acá que de pronto no conocemos, que se denomina tipo de pegado. Y como ven, eso hace parte de la sintaxis general del comando. El tipo de pegado básicamente se refiere sobre qué conjunto de unidades estadísticas estamos trabajando. Si estamos trabajando sobre la misma unidad estadística, por ejemplo las personas, sería un tipo de pegado 1-1. Si estamos trabajando sobre unidades estadísticas diferentes, podríamos utilizar un tipo de pegado 1M o M-A-1. Entonces eso es normalmente cuando estamos trabajando con viviendas. O sea, vamos a pagar una característica de una vivienda, se lo vamos a anexar a todos los individuos que viven dentro de esa vivienda. Entonces usamos un tipo de pegado M-A-1. Veamos un ejemplo en particular con un tipo de pegado 1-1, es decir, pegando variables o uniendo variables de diferentes módulos. El que tenemos en este momento abierto es el de características generales. Este módulo en particular tiene 31 variables y tiene 30.406 observaciones. Miremos otro módulo dentro del dominio geográfico de área, en este caso el de ocupados. Ocupados por su lado tiene 159 variables y 13.000 observaciones. Fíjense que el de características generales por lo tanto es más grande en cuanto a la dimensión de sus observaciones. Por eso tomaríamos ese como la matriz principal y esta como la matriz secundaria, el de ocupados. Ya conocemos el identificador en este caso, o elemento de emparejamiento, como les dije, era directorio secuencia P, orden, que es el identificador de una persona. Conocemos la ruta de la base secundaria, les dije que la base secundaria va a ser los ocupados. ¿Por qué? Porque es la que tiene una menor dimensión en cuanto al número de observaciones. Luego que nos dice que tenemos que abrir la matriz base o principal, entonces nos toca abrir la de características generales. Llegamos acá, la abrimos. Ya tenemos nuestra matriz principal abierta y lo que vamos es entonces adicionarle las variables a través del comando merge, siguiendo la sintaxis. Primero el comando que vamos a introducir, merge, luego nos dice que coloquemos el tipo de pegado. En este caso vamos a anexarle variables a los mismos individuos, por lo tanto sería un tipo de pegado 1-1 porque estamos trabajando sobre la misma unidad estadística. Colocamos el identificador correspondiente, directorio secuencia P orden, y por último colocamos la ruta de la base secundaria. En este caso es colocar using, o sea diciéndole usando, y colocamos la ruta de la base secundaria que la podemos copiar de acá mismo de la ventana de resultados y le damos enter. Y fíjense que ahora nos aparece nuestra matriz fusionada o unida con más variables. Ya no tenía 31, sino que ahora tiene 182 porque le pegó las variables del módulo de ocupados. Pero nos aparece la misma cantidad de observaciones. ¿Esto por qué? Porque todo individuo, digamos, tiene que reportar su información dentro del módulo de características generales, mientras que no todo individuo lo reporta en la parte de los ocupados. Por eso es que en ningún momento vamos a sufrir un engrosamiento de la matriz combinada en términos del número de observaciones, pero sí el número de variables, que es lo que hicimos con el comando merge, como les dije, sencillamente para adicionar variables. Es lo último que nos dicen dentro de la presentación, que tenemos que verificar que el proceso de pegado sea el correcto. Lo primero es a través de lo que estábamos mirando, el número de variables. Efectivamente se anexaron más variables y las observaciones son iguales, por eso en ese sentido vamos bien. Y lo segundo se puede ver en esta pequeña tabla que se despliega acá, que me dice cuáles observaciones fueron enlazadas, match, y cuáles fueron no enlazadas. De las enlazadas, si se dan cuenta, fueron 13.746 observaciones que corresponden al número de observaciones que están dentro de los ocupados. Y esto es necesario, es una condición necesaria. Como les decía, las observaciones o las personas que aparecen en módulo ocupado necesariamente aparecen en características generales. Por lo tanto, todos los individuos enlazados son los que estaban dentro de módulos ocupados y que podemos identificar o encontrar en características generales. Mientras que los no enlazados provienen únicamente de la base máster o base principal, que son 16.660, que pertenecen únicamente entonces a características generales, pero no estaban dentro ocupados porque, vuelvo, insisto, esta es la base más corta. Ahí nos podemos dar cuenta de que hemos realizado nuestro proceso de pegado tal cual como debería realizarse. Se anexaron más variables y el número de observaciones enlazadas corresponde al número de observaciones del módulo de ocupados, mientras las que hacen falta pertenecen al módulo de características generales. Entonces nuestro proceso de adición o de unión de variables fue completamente exitoso. Ahora, si se dan cuenta, siempre que ustedes hagan un proceso de pegado va a aparecer una nueva variable que se llama raya merge y que corresponde básicamente como a la representación de este cuadro, pero como una variable. Entonces, por ejemplo, esta observación, la número 1, dice que pertenece únicamente a la base master, entonces debe estar dentro de este conjunto de observaciones que no fueron enlazadas
y que pertenecen únicamente a la matriz principal, mientras que la 3 es una de las 13.747 observaciones que sí fueron enlazadas, o sea que pertenecen a ambas. Entonces esto que está acá es básicamente repetir lo mismo en el cuadro, pero de una manera individual. Entonces cada vez que ustedes hagan un proceso de unión o adición de variables, va a aparecer esta variable al final de esa matriz, y por lo tanto lo mejor es eliminarla para que puedan seguir haciendo unas uniones posteriores, porque si no, no les va a permitir realizar una unión adicional en la medida que esta variable ya exista, ¿sí? Porque él no sabe cómo la va a denominar. Entonces lo mejor es siempre darle un drop, raya merge, para eliminar esa variable. Listo, entonces ya hemos completado nuestros pasos para hacer un proceso de adición de variables o de columnas. Esto lo vamos a llevar sencillamente al DoFile para almacenar dicha información. Ahora que nos falta aprender sencillamente a adicionar observaciones. Limpiemos nuestra base de datos y busquemos o hagamos un ejemplo del comando pen. En este caso lo que tenemos que hacer es mirar dos dominios que sean completamente excluyentes, como son cabecera y son resto. Todo individuo que aparece en cabecera no puede aparecer en el resto al mismo tiempo, o sea, no puede ser entrevistado. Y vamos a tratar de pegar las observaciones de un solo módulo. Trabajemos otra vez con características generales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra matriz. Como se dan cuenta, esta matriz en particular tiene 59.045 observaciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra matriz y luego usamos el comando append para adicionar la nueva, que sería colocar el comando. Colocamos sencillamente la palabra using, o sea, para decirle usando tal matriz, y le ponemos al lado la ruta de la matriz que vamos a adicionar. En este caso no es cabecera, sino el complemento, que es resto, y le damos ejecutar la selección y ya tenemos, fíjense, una matriz mucho más grande. Antes eran 59.000 observaciones, ahora son 65.733 y las variables prácticamente se mantuvieron iguales. Y con esto ya podemos sencillamente verificar que el proceso de pegado haya sido exitoso, en la medida de que se ensanchó nuestra matriz en términos del número de observaciones. Esto sería entonces el módulo de características generales, pero con todos los dominios geográficos incluidos, tanto de cabecera y resto. Listo, con esto terminaríamos la parte correspondiente a la manipulación de la base de datos en general.